Jóvenes, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en San Cristóbal de las Casas con unos arquitectos muy especiales. Ellos son Alexander y Roxana de Atmósfera Arquitectos. Arquitectos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos. Es un gusto estar por acá en estas bellísimas tierras para conocer su ópera prima. Sí. La verdad es que es un gusto volver a tenerte por acá y que obviamente nos des esta oportunidad también de tener esta, que ha sido nuestro bebé, pues así decirlo, pero sí, ópera prima, pero la verdad es que es un sentimiento como nuestro primer chiquillo, ¿no? Entonces lo hemos visto crecer y estamos muy orgullosos de esta casa, ¿no? Genial. Y tiene muy buena pinta. Platíquenos un poquito del terreno, de la orientación solar, de cómo es entrar en especie de fraccionamiento privado. Es una pequeña cerrada en una zona tranquila de San Cristóbal, en la zona sur. Realmente, pues digo, se ha vuelto cada vez más difícil encontrar buenos espacios para construir, pero los clientes tuvieron la suerte de comprar en buen momento. Y pues bueno, el terreno tiene 10 de frente por 24, 27 porque termina en esquinita al final, pero se pudo aprovechar muy bien todo el espacio para generar espacios abiertos. Ahorita obviamente lo van a ver. La orientación solar pues obviamente la tenemos de este lado, por eso también, bueno, obviamente tenemos cerrada la fachada, pero sí percibe muchísima luz la casa, que vale muchísimo la pena. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos el poniente en la parte de atrás o al frente? No, yo creo que atrás, ¿verdad? Porque sí. Me está pegando de frente a mí. Sí. Ajá. Sí. Entonces, el sol sale. Sí, de este lado. Sale sí. por aquí. Y se oculta de este lado. El sol Entonces, sale por aquí. Sí. Y se oculta detrás de la casa, ¿ok? Quizás algo que también debo comentar, digo, es de que teníamos tantas ideas acumuladas que fue muy bonito desarrollar un proyecto en una sola semana. O sea, ese ha sido nuestro récord, porque obviamente no lo hemos vuelto a repetir, la verdad. Pero como que teníamos demasiadas cosas acumuladas y cuando llegan los clientes son muy parecidos a mi familia en el aspecto de que papá, mamá y 3 hijos, ¿no? En este caso aquí hay 2 gemelas, entonces pues también fue muy grato porque fue como construir con los mismos sueños que uno tiene para su propia casa, ¿no? Entonces creo que todo aterrizó buenísimo, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Tenemos 350 metros cuadrados de construcción. La verdad es que sí, se hizo un poquito choncho porque realmente empezaban a decir que quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y pues nosotros pues a darle, ¿no? Claro a que darle sí. al cliente lo que pida. Sí. Y respecto a los materiales, me llama la atención, bueno, desde esta celosía que parece de concreto. Fíjate que una de las cosas que queríamos era como tener un propio sello, y esta celosía, pues tuvimos que aprender a ver cómo se hacen las celosías, y de concreto obviamente es mucho más fácil ya comprar las que vienen obviamente de fábrica. Pero nos quisimos aventurar con unos amigos que tienen una bloquera aquí en San Cristóbal. Y entonces es el logotipo de la oficina, es el cubo. Obviamente, pues si lo empiezas a hacer más abstracto, ¿no? Viene de la geometría sagrada, entonces a la mera hora pues nos quisimos alucinar un poquito y así quedó. ¿Y lo fabricaron entonces ustedes? Sí, tenemos los moldes. Hicimos primero el de como tipo silicón y la verdad es que no nos fue muy bien. A la mera se hizo una de acero y esa fue la chida, la que realmente funcionó. Pero sí le batallamos como unos 3 meses fácil, entre prueba y error, porque queríamos que quedara algo sólido, ¿no? Obviamente, al final se tuvo que detallar con pulido, porque si no quedaban las uniones muy chafas, ¿no? Entonces, pues se tuvo que darle una detalladita, ¿no? Pero quedó bien. Oye, sí. y el otro tema es, bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pero es este recubrimiento muy bonito, muy liso. La sensación es increíble, bueno, a mi gusto, porque te hace sentir algo muy fresco, sí, muy liso. Cuando nos vinieron a proponer el material, pues la verdad es que nos enamoramos del material. Desconocíamos muchas cosas, experimentamos en el aspecto de ver si iba a jalar. Bueno, en el aspecto de que sí estaba quedando muy bien la casa, pero no está hecho para San Cristóbal. San Cristóbal hay muchísima humedad, hay mucho salitre. Y la verdad es que este material ha tenido esas desventajas. Platicamos con los clientes diciendo, ¿sabes qué? No vamos a meter nada de pintura y vamos a meter todo de este pulido porque se va a ver padrísimo, Como ¿no? si fuera chucum, ¿verdad? Sí. Teníamos esa idea de que podía ser algo muy efectivo, pero al final tuvo sus afectaciones, ¿sí? Buenísimo. Pues si podemos, vamos a entrar. Claro. Adelante. Y entonces ese material está en todo.
Están todo en plafones, en muros. Sí, no hay gota de pintura en la casa, solo hay un sellador que se le tuvo que poner para, obviamente, tratar de protegerlo un poquito más, ¿no? ¿Y qué material es? Pues es un pulido, lo traen de Puebla, ¿sí? Entonces, pues allá quizás funcione muy bien. Aquí, obviamente, la humedad no ha sido tan generosa con ella. Digo, está bastante agradable, pero sí hay que estar componiendo, detallando. Pues esa es la única desventaja, pero... Pero se ve muy bien, digo, hasta aquí yo no le veo mayor detalle. Va para 2 años la casa, un año y 8 meses, entonces, digo, está envejeciendo de alguna manera no tan mal, ¿no? No, está bien. ¿Y esa jardinera tiene riego automático? Sí, tuvimos que hacerle toda una instalación, porque desde la idea de la parte romántica que quieres que luzca colores que contrasten, entonces las bugambilias se dan muy bien aquí en San Cristóbal, entonces queríamos que obviamente sea partícipe, entonces pues ahí quedaban las bugambilias. Bellísimo. Entonces, esto es un pequeño zaguán, ¿verdad? Que te recibe. Sí. Tenemos una estructura de acero con cubierta de vidrio templado. Sí. Entonces, aquí llueve mucho, ¿verdad? Sí, bastante. Por eso realmente teníamos que tener protegido, aunque son menos de 3 metros, pero si no tuviéramos esto, acaban molidos, me cae. Claro. Muy bien, pues, si podemos... Vamos a ingresar aquí unos marcos de placa. Algo que nos gustó muchísimo y obviamente la tenemos que mencionar fue la puerta, ¿no? Claro. Pues aquí en San Cristóbal todavía se puede conseguir buen guanacaste. Nos aventamos. El guanacaxtle también es la parota, ¿verdad? Que le llaman. Sí, es familiar, pero obviamente aquí se le conoce más como guanacaste. Es desventaja con los carpinteros porque como a la hora de estar trabajando este tipo de madera queda como un pica-pica. Entonces te quieren cobrar más y todo ese tipo de cosas, pero bueno. Y es todo un marco de acero, para que fuera posible hacer el pivote en la puerta. Y fíjense cómo tiene estos ángulos, ¿verdad? Al ras del aplanado para tope y del otro lado igual. Con sus detalles, pero bueno. pero sí está muy bien. Sí, se siente. O sea, habíamos visto otras opciones, pero se pesaban muchísimo en las puertas. Entonces, el carpintero que nos ayudó es un arquitecto, de hecho. Pues él se la sabe, porque aparte de ser carpintero, también es herrero. Y bueno, no sé, nos vino a ayudar muchísimo, porque no teníamos ni la menor idea cómo teníamos que resolverlo, ¿no? Pero sí se pudo, al final. Y tenemos muchos detalles en la casa con acero. Tuvimos la oportunidad de trabajar con unos amigos que tienen ya una industria bastante fuerte aquí en San Cristóbal, de trabajos en acero, hacen puentes y todo. Entonces nos enamoramos de metamos acero. Entonces pues hicimos los detalles en las ventanas, hicimos detalles aquí, digamos, en la entrada, que es obviamente para proteger la esquinita, ¿no?, de la banqueta. Pero pues ya le da otro toque y lo vas a ir encontrando en todas las partes de las puertas de la casa, ¿no? Aquí tenemos lo que sería el garage. Ok, las cocheras cubiertas. Sí. Aproximadamente 6 metros, ¿verdad?, de ancho. Un poquito menos, de hecho, sí, quedó un poquito menos, quedó como 5.5, pero sí está bastante espacioso. Y bueno, tienen 2 coches. A la mera hora dejan uno afuera porque tienen 2 motos, pues bueno, ahora sí que son las desventajas, ¿no? De tener motos. Sí, algo que fue muy importante es que desde que se inició el proyecto queríamos que existieran los espacios para guardar todo tipo de cosas, porque algo que me ha pasado a nivel personal es que siempre terminas haciendo unos cuartos de trepas de todas las cosas, ¿no? Entonces, aquí en el garage era importante que pudieran dejar sus cascos, pues cosas de limpieza, lo que voy a necesitar de garage, ¿no? A la misma hora, pues obviamente aquí en un futuro está el plan de cerrar, pero pues bueno, te digo, no dejamos de seguir detallando la casa. Buenísimo. Aquí originalmente lleva un recibidor, que es un mueble, pero te digo, los carpinteros se tomen su tiempo, está bien, no los presionemos. 2 años. Oye, esto de acá se ve realmente muy agradable. ¿De este lado qué hay? Es un estudio, pero está... Ok, cerrado. Sí. Perfecto. Y ese estudio está ventilando hacia el patio. Sí, ¿verdad? La ventana que vemos en el exterior es prácticamente el estudio. Ok. ¿Sí? Es un estudio que originalmente también se planteó porque ambos los clientes tienen mamás, o sea, ya no hay papás. Entonces, si en algún momento deciden traerse a una de las mamás, también tiene su baño privado y pues tiene las dimensiones adecuadas para hacer un cuarto, ¿no? Excelente. Me llama muchísimo la atención este remate, ¿no? Siempre Pues, hablamos de estos remates que cruzan de lado a lado las edificaciones y yo creo que aquí se valora muchísimo porque al fondo tengo ese jardín, tengo ese árbol
y cómo a través de estos dos patios que se generan también aquí, está entrando la luz por todos lados. Sí. ¿no? La jacaranda fue un capricho, realmente, sí, porque era bien difícil conseguir una de buen tamaño, la tuvieron que traer a Veracruz, la trajeron pelona porque se vino mal, y todavía tuvimos una apuesta con la persona que nos ayuda en aspectos del jardín y paisajismo. Me dice, si pega, me la pagas, y si no, pues bueno. Pegó y obviamente sí me sacó la lana, ¿no? Pero obviamente es que llegas y te recibe el árbol, que realmente a nosotros nos encanta la flor. En la segunda planta ahorita que estemos también tenemos la misma situación, ahí lo vas a checar. Y bueno, este es como la joya de la casa en muchos sentidos, porque algo que quizás a veces no se le pone mucha atención es un espacio de escaleras que realmente a la mera hora sí hay mucha circulación, y más cuando hay niños, ¿no? Entonces a veces quedan como que muy castigadas las escaleras, entonces queríamos que de alguna manera fuera personaje de la casa. Y este espacio a la mera hora de poder combinar un área abierta con un área cerrada, tener un jardín al interior. Obviamente ahí seguimos algunas analogías muy chidas de unos arquitectos que conocemos. Entonces, pues bueno, pues esta fue la idea. Es un arce japonés que en otoño se empieza a poner rojas las hojas. Ah, sí, es arce japonés. No, la verdad es que no sé si es por la edad que me está pegando esto del amor por las plantas. Mi mamá me está ahí molestando con eso, porque pues me gusta muchísimo. Entonces realmente, aparte de todo lo que es la arquitectura, el diseño de interiores, también el paisajismo se nos hace tan importante, porque obviamente no estaríamos teniendo esto que es un elemento esencial de la casa. Y este es un cerezo japonés, entonces son como primitos. Entonces, ¿Cómo? ¿Cerezo japonés? Sí, la flor y todo. Sí, supuestamente la fruta no es muy buena. Pero es japonés. Pero sí da la flor. Sí, sí, la sí. flor, la flor del cerezo. Sí, sí, sí. O sea, son bien bonitas, la verdad. Sí. Ahorita no es su temporada, pero pues. Es en invierno, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces empiezan a tener como ese diálogo entre plantas y, bueno, digo, son primos, pero al fin y al cabo, pues, cada quien en su espacio, ¿no? Entonces sí le dimos como que queríamos que cada arbolito tuviera su espacio y su escenario, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Estas ventanas fue un poquito dilema, porque que si las cortábamos, que si las dejábamos, y a la mera hora así funcionaron. Nos entendió de esa manera la persona que nos ayuda con todo el acero. Nos gustó bastante. Se vuelve a repetir la celosía. Este es el cuarto de lavado. En una vuelta ahí lo checamos. Ah, ok, cuarto de lavado acá. No se ve de lado. Está justamente entre el eje de la bodega, ¿verdad? Sí. Y este. Queríamos romper el aspecto de que siempre aquí en San Cristóbal se acostumbra mucho el dejar un espacio de patio y el tendedero. Les cambiamos un poquito la versión, trabajar un poquito más con la secadora y todo eso. Obviamente hay ventilación, tienen un mueble para colgar ropa, entonces pues ya le quitamos esa onda de que siempre atrás queda la onda de lavar, ¿no? Oye, qué rico circula el aire, ¿eh? Sí, esto está padrísimo, ¿no? Fíjense cómo se mueve ahí la jacaranda. Está cruzando ahorita el viento por la puerta, por este zaguán, y creo que esto es muy bonito. Tú puedes cerrar este zaguán, ¿verdad? Sí. Tú puedes cerrar esta puerta, la del exterior, y puedes dejar abierta esta, ¿no? Entonces, y circula el aire buenísimo. Ajá, y sí, tienes esa circulación, ¿no? Muy, muy agradable. Y van jugando con las texturas, ¿verdad? De repente encontramos aquí este porcelanato y de repente esta madera, la placa de metal, la cantera, la piedra de río blanca, que les da una armonía con el ladrillo también. O sea, hay estas texturas que realmente le dan calidez y se puede ver en el video, ¿no? Como estos colores. Hay una historia con el puente bastante peculiar, porque obviamente pues, por falta de experiencia, pues el ingeniero nos castigó muchísimo. Nosotros queríamos un puente sencillo, o sea, realmente no nos queríamos tener tanto rollo. Pero empezó a hablar de que volumen A, volumen B, y iba a haber un cierto movimiento y el puente iba a ser afectado. Entonces, de repente salieron con una solución de que íbamos a tener que poner poste. Dije, no, es una escuelita esto. Le dieron en la torre. Hablando con el señor del acero, que te digo que ya hace puentes, entonces me dice, no, ahorita vamos a buscar una solución. Esta estructura se llama tipo bandera, que pones estas dos columnas. Estas columnas no corresponden a esta casa porque realmente están sobradísimas. Lo que queríamos es que no interrumpiera este espacio. Entonces lo que hacen es que estas dos están cargando esto completamente. Los dos puentes están cargados por estas dos columnas. Ah, es que hay otro puente arriba. Sí, queríamos que tuviéramos esta secuencia de que se repitieran tanto en primera planta, segunda planta y el techo, ¿no? Fue una lana. La verdad es que no
no era lo que estábamos planeando, pero al final creo que el resultado habla por sí solo. Estamos muy contentos porque sí es parte muy elegante, muy atractiva de la casa. Y pues bueno, pues obviamente trabajar con cristal templado por los claros que se tienen. Entonces creo que está bastante a gusto, ¿no? Agradable. Buenísimo. Y también ahorita, bueno, el tema de la escalera, yo creo que más adelante lo podemos abordar, ¿verdad? Con estos cartabón que le dan este soporte y luego llega la madera sólida, ¿verdad? Sí. Y tiene como este resaque. Está muy bien. Algo que me había tocado, digo, ya estamos en el tema de la escalera, es de que habíamos visto en algunos trabajos, es que tenías la sensación de que no era algo firme, ¿no? Entonces, digo, pues sí está muy bonitas que sean flotadas, pero esa sensación de trampolín está bastante desagradable. Entonces metieron unas placotas aquí en muro para que obviamente estuvieran soldadas directamente, entonces está súper firme, pues. O sea, nos estuvimos trabajando todavía en obra, la verdad es de que pues estuvimos todos subiendo con materiales y nunca aflojaron, la verdad es que sí se mantuvieron bastante bien. En la noche, porque también tenemos un rollo de que nos gusta mucho todo el tema de la iluminación, metimos LEDs, entonces realmente te digo, todavía luce mucho más la casa, levanta muchísimo la tonalidad de la madera y las plantas, entonces se empiezan a jugar con todo este rollo de luces. Aquí las plantas también se ponen estos LEDs de colores, entonces se pone bastante chido. Y fíjate, el espacio con este lucernario, pues realmente es por la temperatura, yo creo, de aquí de San Cristóbal, que no se siente caliente. ¿Tiene alguna película protectora? No, ¿verdad? No, solo tiene una ventilación. O sea, este muro está de 35 centímetros por muchas razones, ¿sí? Entonces arriba está una línea que da ventilación para que circule. Cuando no esté abierta las puertas, pues sigue circulando. Es puro concreto aparente, ¿verdad? Sí, también fue una experiencia bastante interesante. Nos aventamos a hacer muchas cosas sin saber, obviamente, pero bueno, no nos fue tan mal. No, quedó muy bien. Aquí hay un medio baño. Sí, aquí hay un medio baño. ¿Tiene baño adentro de la recámara? Este sí tiene su baño completo. Ahorita eso es muy similar a los que tenemos en la parte alta, solo creo que lo dejaron con llave. Aquí tenemos lo que sería el medio baño. Tratamos de trabajar con dos tonalidades que son muy particulares de la casa, o sea, un tono más claro y un tono bastante oscuro. Luce bastante bien, queríamos que se sintiera un poquito más como natural. Digamos, la piedra, pues, que se sintiera eso, obviamente es un porcelanato, pero pues que no fuera el típico de baño, ¿no? Entonces, pues bueno. No, se ve bastante bien. La textura... Sí, nos gustó muchísimo. Es muy, muy buena. Te digo que mucho de esto fue de que las cosas lo vienes como queriendo hacer para ti. Y pues bueno, pues por eso te esmeras en muchos detalles, ¿no? Digo, para hacer la primera nos fue bastante bien. Ay, todas las puertas tienen el marco de placa. Las de Guanacaste, sí. En la primera planta tenemos Guanacaste y solo en la puerta de la habitación principal. Ya la de los niños ya se hizo otro tipo de puerta un poquito más económica, porque la verdad es que sí se elevaba un poquito los costos. Pues aquí la arquitecta Roxana, ella es la que se empieza a volver loca con todo el rollo de hacer el diseño de muebles. O sea, realmente queremos participar en todo. No sé, es la emoción, ¿no? De querer disfrutarlo. Entonces, sin haber tenido mucha escuela, pues la verdad es que es más como ir investigando algunos tutoriales, algunas investigaciones y pues hasta este tipo de mueble, pues también, digo, lo queríamos dentro del espacio para dividir esta sensación de ¿vas a la escalera o tienes también el espacio de sala? Y que obviamente tuviéramos un espacio para colocar decoración, que no hay muchos otros aquí en este espacio. Funciona bien. Este muro mampara. Los dueños dudaban, la verdad es que no, como que no le encontraban, pensaban que, oye, ¿cómo va a quedar eso? ¿No? Pero ya cuando lo vio puesto, principalmente la señora, ay, le encantó. Dijo, no, está padrísimo, sí. Como que lo veían suelto y no lo veían integrado, ¿no? Yo creo. Hasta que empezaron a ver todas las tonalidades de madera que hace como que se teje. Pues, tema principal, pues la cocina. A ellos yo los conocí en una reunión de amigos, así de una comida, así una carnita asada. Son personas que les gusta ese tipo de actividades y sabíamos que obviamente iban a disfrutar un espacio porque tienen la familia y todo. Entonces, el tener un espacio tan abierto que podían aprovechar para reuniones, pusieron una mesa de esas especiales que se estiran y se hacen más grandes, porque obviamente de repente les cae bastante familia o bastantes amigos. Entonces, pues bueno, todo ese tipo de cosas sabíamos que tenía que haber un espacio bastante amplio, ¿no? Y pues una isla generosa en su tamaño.
y pues bueno, pues tratar de cumplir con todos los elementos que se deben de tener para la cocina. Nos gusta mucho esa idea de que un muro se empieza a utilizar para varias formas, ¿no? Pues obviamente tenemos aquí la tarja, pero tenemos también un mueble que se empieza a convertir en el comedor, ¿no? Entonces también tenemos pues para colocar platos y todo, entonces no interrumpes y es como que la misma línea, entonces eso fue algo que nos gustó mucho. Algo que también queríamos señalar era de que un cambio de piso de una manera muy sutil con la fajilla de acero iba a servir para que se entendiera que bueno, este es el espacio para la papa y ese ahí el espacio pues para el descanso y el área de tele, ¿no? Al principio no querían tele, pero aquí el amigo pues le gusta el fútbol, entonces pues bueno, pues esto es así, ¿no? Y es americanista, entonces obviamente sabrás qué tan apasionado, ¿no? Pero quedó muy bien, esta cubierta es muy ancha, está muy bien. Sí. ¿Cuánto mide? ¿Como unos 50? ¿Tú te acuerdas? 1.20. 1.25. Sí, se siente muy bien, ¿no? Que tienes mucho espacio para trabajar, Y esta sería pues una barra que podría ser también de banquitos, ¿verdad? Cuando tenemos las reuniones, porque obviamente sigo participando en venir en las comidas con los amigos, pues es un espacio donde empiezas a colocar, pues no sé, de todo tipo de cosas que van a pasar a la mesa, ¿no? Originalmente la idea era poner bancos, no hubo necesidad, pero sí un espacio muy agradable para ir pasando alimentos o bebidas y todo esto, entonces pues sí, así funcionó. Y muy integrada, muy abierta, Sí. y detrás hay una alacena. Sí, era importante. Como te digo, tratamos de pensar que, aunque sea esos huequitos que tienen que tener para guardar todas las cosas, en este caso la pequeña alacena, pero pues sí tiene el mismo contexto, o sea, de materiales y todo, ¿no? O sea, Está muy bien. O sea, es compacta, pero funciona muy bien. Y me gusta mucho esta autorrestricción, porque no creo que se las impusiera el fraccionamiento, ¿no? El coto, pero tienes esta entrada lateral. Fíjate que, bueno, tiene una razón de ser. Ajá. Como había comentado, aquí mi amigo es bastante apasionado con el fútbol y algo que me pidió era el main cave, ¿no? O sea, que quería ese espacio para hombres. Entonces, al final tenemos un espacio que está a futuro como un área más pro para los drinks y para convivir. Había que dejar un espacio para que no molestaran dentro de la casa, porque si no la señora obviamente se iba a molestar, ¿no? Claro, y hay que evitar las molestias. Pero está muy agradable, ¿verdad? Porque vas caminando, entras por aquí y no es solamente un pasillo, sino que estos patios te lo hacen muchísimo más amable, ¿verdad? Te hacen el recorrido. Fíjate qué elegante es este vidrio, ¿no? Cómo remata y absorbe un poco el espesor de la viga. Nos gusta muchísimo cómo se comporta este espacio. Y es que tiene mucha luz y tiene mucho vidrio, pero no tiene mucho calor. Eso es lo que me encanta. Sí. O sea, y eso, jóvenes, no lo pueden hacer en cualquier lado. No. Solamente aquí, o sea, solamente en temperaturas templadas, ¿no? Sí, de hecho, hemos tenido también la experiencia de que en algunos lugares donde se trabaja con el cristal templado, al tener no tanta altura, sí se castiga el espacio, sí se siente, ¿no? Pero pues aquí, pues teniendo tanta altura y teniendo esa ventilación oculta en la ¿A qué parte altura estamos ahorita? a 2.200 metros. 2.200. Sí. O sea, es casi la altura de Ciudad de México, ¿no? Sí. Como no tenemos contaminación y aquí tenemos más montañas y árboles, se siente más fresco. Se siente muy, muy fresco, ¿no, hombre? Te quiero platicar de esta escalera que tiene una razón, porque algo que me mata mucho es esta onda que a veces es pues la marina, ¿no? La clásica. O sea, entonces termina estorbando mucho ese tipo de escaleras. Y entonces jugamos al Spider-Man, hicimos estos huecos. Obviamente el fontanero fue el que más tenía que sufrir porque tenía que estar subiendo para hacer la instalación. Pero esta casa se puede ver en un eje, aquí es un eje principal. Entonces cuando pasas, ves los huequitos, se ve bastante curioso, ¿no? O sea, cómo quedaron estas huellas dentro del muro. Está bueno. Vas agarrándote ahí. Y está súper firme. Proteges comentábamos el poniente que traemos atrás, ¿verdad? Que ya se empieza a ver el rayo. Sí. Ahorita son las 4 o 5 de la tarde. Entonces está empezando a entrar. Entonces este volado también ayudó bastante. Sí nos dimos cuenta de ese problema, que si trabajamos, bueno, por varias razones. Una, principalmente por eso, de que el sol iba a entrar muy fuerte, pero también era porque o sea, queríamos que la fachada posterior también fuera fachada, o sea, que no solo fuera como que algo muy simple. Entonces, no sé si ahorita que veas, te das cuenta que también se ve bastante agradable. Se volvió a trabajar el ladrillo, se lija, se escuadra y todo para que quedara bastante detallado el ladrillo, porque pues, obviamente no viene así.
y pues a trabajar otra vez con el herrero. Digo, la verdad es que le fue muy bien al herrero porque hubo mucha chamba, ¿sí? Y pues caprichos, ¿no? Yo creo, o sencillamente porque así te lo visualizas y así quieres que quede. Entonces se hizo todo es herrería, bueno, este es acero, las placas de acero son chonchas. Se tuvieron que echar una buena chambota aquí los herreros porque sí les llevó un poquito de tiempo y para que quedara esta sensación. Queríamos que esta proyección de las ventanas sirviera también como unas banquitas. Estos son los cuartos de los niños. Entonces, por eso también tienen esta protección, que es como un tipo barandal, pero para que no se viera algo tan brusco, se trabajó con un templado también, porque si no, obviamente, los papás me iban a matar si no dejaba algo seguro, ¿no? Pues bueno, es un espacio muy bonito que ahorita que pasemos te vas a dar cuenta, ¿no? Jóvenes, vamos a dejarlo hasta aquí. Así de que mañana tendrán que esperar para la siguiente parte. Arquitectos, seguimos adelante. Gracias. Hasta pronto.